A mí me da miedo algo, que Dios tenga un plan B después de mí. No un sustituto. No, yo no tengo miedo que yo tenga un sustituto, que después de mí Dios levante otro. No tengo miedo a eso. Yo tengo miedo es que Dios ahora esté formando a alguien. Tengo que formarlo antes del 2030, porque en el 2030 el anciano ya no va a estar con nosotros. Se va a corromper, y para cuando él se corrompa ya yo tengo que tener a alguien. Cuando Dios tiene un plan B es porque sabe que la persona que está al frente puede fallarle. Cuando Dios tiene un plan B es porque sabe que la persona que él llamó no se va a mantener fiel. Él... Fíjese cómo predica, cómo habla, cómo se expresa, cómo trae la palabra, ¿verdad? Este hombre, Steven Javier Pérez, que se hace llamar el anciano, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, fíjese, es algo impactante, aún para mí, sabiendo la realidad en el mundo espiritual, bíblicamente y por convicción del Espíritu Santo, pero es algo que sigue impactando mi vida. Y es terrible porque este hombre, fíjese, lo más que en momentos hablo con Dios, con el Dios de la Biblia, y me afecta, es como este hombre, pues de la manera en la que se expresa, en la que lleva el mensaje del Evangelio, de la Biblia, arrastra a miles y miles de personas. Entonces, yo he hablado con Dios y le he dicho: Padre, ¿verdad? Háblame sobre estos casos, ¿verdad? Y fíjese lo que a mí me choca en mi interior, que es lo que hablo con Papá Dios. Mire, fíjese cómo este hombre Steven Javier Pérez, este hombre conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia, la Sagrada Escritura, la conoce de Génesis y Apocalipsis. Él saca días, no sé, no he entrado a su canal, pero en el pasado llegué a ver, a mirar. Y en el canal de YouTube tengo entendido que él, pues, da estudios bíblicos, o sea, sería estudios bíblicos a personas alrededor del mundo, porque en las redes sociales se conecta, pues, gente de todo el mundo. O sea que él reunía personas cierto día de la semana para darle estudios bíblicos. Este hombre, como le estoy diciendo, predica de una manera como si él verdaderamente practicara la justicia de Dios y amara la justicia de Dios. O sea, y fuera fiel a esa justicia. Bueno, sabemos que fallamos. Somos humanos, ¿verdad? Pero mire, vamos a hablar del caso exactamente para no tomar más tiempo. Vamos a hablar directamente, específicamente del caso, que realmente es algo que bíblicamente, porque nosotros se supone que Dios nos dejó la guía, que es la Biblia, claramente está inspirada por el Espíritu Santo, y pues también nosotros con el Espíritu Santo en nuestra vida tenemos la única interpretación, que es la única verdad que existe, ¿verdad? Y de eso nosotros se supone que nos dejamos guiar, solamente de eso, para toda decisión, para toda situación en esta vida, ¿verdad? Mire, ¿cómo puede un hombre como Steven Javier Pérez, con los datos que le he hablado y para todos los que lo conocen, ¿verdad? Cómo él pudo hacer lo que vimos en aquel video, que todavía está en el YouTube, porque estamos en el mes de junio, estamos en
domingo 14 de junio 2026. Y yo entré al YouTube y todavía en el YouTube está el video donde este hombre consulta con el demonio en pleno culto, en pleno servicio, en plena predicación, donde él es el que está llevando la palabra, donde allí hay una iglesia, hay unos jóvenes, ¿verdad? Donde aparentemente queda una persona endemoniada, supuestamente es la evangelista, que tampoco era una persona del mundo, una evangelista que interpreta lenguas, supuestamente la mano derecha de Steven Javier en los programas, ¿verdad? Que él hace en el YouTube. Esta muchacha queda, aparentemente, ¿verdad? El demonio empieza a manifestarse a través de esta mujer evangelista en pleno culto, en plena predicación de este hombre, Steven Javier Pérez. Y este hombre se supone que bíblicamente, basado en los conocimientos que él tiene, basado en, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, se supone que él rápidamente reprendiera ese demonio que interrumpió ese culto, ¿verdad? Y estaba apoderándose de esa vida. Este hombre, en vez de reprender rápidamente ese demonio, Steven Javier Pérez conversa con el demonio, consulta con el demonio públicamente a través de las redes sociales en pleno culto y delante de toda aquella iglesia, de todas aquellas almas, ¿verdad? Este hombre consulta bajo su dolor de haber perdido, de haber perdido a su madre, de que su madre acababa de partir de este mundo por cáncer. Y él, bajo el dolor, bajo esa duda que él tenía, esas preguntas que habían en su interior, porque él no estaba seguro si su mamá se había salvado o se había perdido. Tengo entendido yo. Entonces, en vez de él preguntarle al Espíritu Santo, y aun si el Espíritu Santo no le contestaba, este hombre se supone que tenía que quedarse en el silencio de Dios y seguir adelante en Cristo y seguir sanando con el Espíritu Santo, porque el sanador, el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente es el Espíritu Santo. Y esa paz, esa paz la enseña la Biblia. Ve, y la tienen, esa paz, esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, la tienen los verdaderos cristianos, ¿verdad? Los verdaderos ministros auténticos que su corazón está en Dios y Dios en su corazón, y es una promesa. Entonces este hombre, a través del Espíritu Santo, se supone que él recibiera esa paz que sobrepasa todo entendimiento y siguiera sanando su dolor, su herida. Pero este hombre habla con el demonio, conversa con el demonio en las redes sociales, frente al mundo, a tantos testigos. Todavía ese video está en el YouTube, no entiendo por qué. A él no le importa nada. Yo me imagino que es porque como él se siente con esa credibilidad, pues que simplemente, o me imagino que como el diablo sabe que la gente no quiere entender realmente el pecado de muerte y el pecado que dice la palabra de Dios que no es perdonado ni en esta vida ni en la próxima, ni en ninguna, que es el que cometió Steven Javier Pérez, pues que la gente como quiera no va a entenderlo ni le importa, que la gente está ciega y que no va a ver. Pues me imagino que por eso es que Steven Javier no borra ese video, no toma, ¿verdad? Y no toma ninguna actitud para aclarar. Pero es algo que, como Steven Javier Pérez empieza a conversar con el demonio, a preguntarle si su mamá se perdió. Es tan bruto que yo no entiendo, es lo que yo digo. Para mí, que toda la palabrería que Steven Javier Pérez tiene, yo lo he podido analizar, y toda la palabrería que él tiene, él se la estudió. No fue que el Espíritu Santo se la ha dado. Hay dos tipos de personas, ministros: pastor, evangelista, profeta, ¿verdad?
Simplemente unos tienen al Espíritu Santo, que es su maestro perfecto, y tienen la unción, están ungidos por el Espíritu Santo, están llenos de Dios, del poder sobrenatural de Dios. Pero hay otros que estudian el ministerio, estudian lo que hablan, se llenan de filosofía, de palabrería, tienen una forma de hablar, un estilo, y a eso atrae personas. Es lo mismo que pasa con Wanda Rolón y con tantos ministros que están famosos, millonarios y que arrastran miles de gente, y que la gente está ciega, no le importa. A la gente tú le puedes citar la Biblia y la gente no le importa. La gente sigue hasta el fin, sigue a estos ministros. Pero fíjese, este hombre, Steven Javier Pérez, es tan bruto, porque yo le hablo porque yo, aún en mi imperfección y en mi falla, yo no haría eso. O sea, yo le estoy hablando de lo que yo haría en un caso como ese y lo que yo no haría. Entonces, analizando este hombre, le dice al demonio que está en esa mujer, en ese evangelista, le dice: habla, contesta o te mato. ¿Cuándo tú has visto que tú puedes matar a un demonio? Mire si ese hombre, mire si este Steven Javier Pérez estaba fuera de sí. Entonces le pregunta: ¿mi madre se perdió o no se perdió? Cuando el demonio le contesta de una manera en la que Steven Javier Pérez se siente convencido de que el demonio le está contestando que su madre no se perdió, entonces él pega a adorar: yo lo sabía, yo lo sabía. Así pega a decir. Y pegan a adorar, y entonces todos los demás idólatras, porque si yo llego hasta ahí, yo lo reprendo en el nombre de Jesús a Steven Javier Pérez y al demonio y a la evangelista también, por dejarse endemoniar. Y me salgo de allí, me sacudo el polvo de los pies y no vuelvo jamás a relacionarme con ninguna de esta gente. Pero Steven Javier Pérez empezó a adorar y a alabar en voz alta y a glorificar. Yo lo sabía, yo lo sabía. Steven Javier Pérez como que recibió paz cuando el demonio le contestó de que su mamá no se había perdido. O sea, ¿cuándo podemos ver bíblicamente o a través del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo nos va enseñando como maestro perfecto a nuestro interior, en el convencimiento que nos da de forma sobrenatural, el discernimiento de espíritu, la visión espiritual, la revelación? ¿Cuándo la palabra de Dios o el Espíritu Santo nos enseña que un demonio dice la verdad? Que un demonio, hay la posibilidad de que un demonio nos diga la verdad y podamos confiar en lo que el demonio nos diga. Mire, yo no sé si dirán que yo entendí mal, porque Nanichi Rivera, para completar y herir más mi fe y golpear más terriblemente mi fe, yo tenía este caso delante de Dios, preguntándole a Dios: Dios mío, ¿cómo tú perdonarías el acto de Steven Javier Pérez, que no fue personal entre él y el demonio y tú, en forma de en una habitación, algo individual, no, sino que fue ante el mundo en las redes sociales con un montón de testigos, todos los que lo siguen toman ese ejemplo y después dicen: no pasó nada, yo también lo puedo hacer? O sea, yo digo que ahí Dios demanda más todavía, cae más consecuencias. Entonces yo le preguntaba a Dios, desde que yo vi esto tan terrible, este caso, yo dije: Dios mío, yo estaré interpretando mal, yo estaré, o sea, no estaré entendiendo, estaré malinterpretando lo que sucedió ahí. Pero yo le preguntaba a Dios que me aclarara con su Espíritu Santo. Pero mire, después Nanichi Rivera, para completar, que era una de las poquitas personas de sana doctrina que yo escuchaba, viaja a República Dominicana de forma personal. Esta falsante, hija del diablo, hipócrita de Nanichi Rivera, que hirió y golpeó mi fe, igual que Steven Javier Pérez. Y allá Nanichi Rivera, frente a mucha gente, frente a muchos testigos en República Dominicana, Nanichi Rivera en las redes sociales frente al mundo entero, Nanichi Rivera en la cara y en presencia de Steven Javier Pérez lo alabó, lo promocionó, lo promovió y lo exaltó y lo honró, y dijo que hombres como Steven Javier Pérez era de los que Dios necesitaba en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?
Porque la iglesia no es de esta gente, la iglesia no es de Nanichi Rivera ni de Steven Javier Pérez, y eso es lo que a mí me mantiene firme hasta el fin. Pero es duro y nuestra fe se hiere y nuestra fe es golpeada, y más a mí me duele y me indigna porque yo amo las almas, y me duele todas las personas que siguen a este tipo de gente falsante. ¿No ves que estas personas arrastran a miles, arrastran masas? Y es algo bien fuerte por amor a las almas. Entonces, es terrible porque yo no veo por ningún lado que yo haya malinterpretado lo que sucedió ahí. Yo lo que veo claramente es que Steven Javier Pérez sustituyó al Espíritu Santo por el demonio. En vez de confiar en el Espíritu Santo, en vez de confiar en esperar la respuesta del Espíritu Santo, y aún vuelvo y repito, como dije al principio de esta grabación, y aunque el Espíritu Santo no conteste nuestras preguntas, como a mí, que no me ha contestado muchas preguntas, y no me ha resuelto muchas cosas, y no me ha dado muchas otras, y me ha quitado muchas otras, y yo he tenido que seguir amando a Dios. Quizás me he enojado por un rato, pero tampoco me he ido al santero a pedirle que me devuelva la salud. Yo he esperado que Dios me devuelva la salud en las áreas que lo ha hecho, y en las que no, me he quedado con el aguijón. Tampoco me he ido a pedirle dinero cuando me he quedado en la miseria, comiendo habichuela pelada. Tampoco me he ido a pedirle nada al diablo, ni pareja, ni nada. ¿Ok? En todos mis fracasos, en todas mis pérdidas, yo he esperado en Dios. Entonces, pacientemente esperé a Dios, ¿verdad? Me incliné y dice, pacientemente esperé a Jehová. Y a mí se inclinó y oyó mi clamor y me sacó del lodo, del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y me dio nueva canción. O sea, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, Dios contesta muchas cosas, pero hay muchas cosas que Dios no contesta. Pero Dios también fortalece en el sufrimiento, en la pérdida. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Que un conocedor de la Biblia, igual que la Nanichi Rivera. Nanichi Rivera es otra que yo la escuchaba, era la única persona que yo digo que me quedaba, que yo escuchaba todos sus mensajes. Pero esta mujer, con lo que hizo con Steven Javier Pérez, yo dije, no, esto es una señal que esta es otra diabla más, disfrazada de sana doctrina. Entonces yo digo, este pecado que cometió Steven Javier Pérez bíblicamente es peor que el pecado de Saúl. Fíjense, porque Saúl no tenía todo el conocimiento que tiene Steven Javier Pérez, ni al Espíritu Santo 24/7. Como lo tenemos ahora por medio de Jesucristo y ¿verdad? Del nuevo pacto. Entonces, aún así, Dios desechó a Saúl, aunque lo desechó como rey. Aún así dejó que los demonios vinieran a causa de la acción de Saúl, de la desobediencia, del pecado de muerte. Dios dejó que los demonios vinieran a atormentar a Saúl y apoderarse del rey Saúl. El rey Saúl fue y consultó, ¿verdad?, a la pitonisa, a la bruja, ¿verdad? Y habló supuestamente con el muerto, con el profeta, ¿verdad?, que ya estaba muerto. Pero no era el profeta, era un demonio. Claramente lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces yo digo que Steven Javier hizo peor que lo que hizo el rey Saúl. Entonces, ¿cómo es? Yo le pregunto a Papá Dios, ¿cómo es que este hombre sigue llevando el mensaje? Yo pienso y yo lo catalogo como un muerto espiritual. Sigue vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. No está en el cielo su nombre escrito en el libro de la vida. Bíblicamente. Ahora, no sé si una persona puede cometer. Todavía yo sigo aprendiendo, acuérdese. Y acuérdese también que le hacemos preguntas al Espíritu Santo y esperamos que nos conteste. Yo no sé todavía, no tengo bien la respuesta, si es que puede la persona blasfemar contra el Espíritu Santo y después, si se arrepiente, Dios lo perdona, que de la única forma es que la persona pues no se arrepienta. Pero es que como quiera no tiene sentido,
Porque de la única forma, si dice que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, entonces porque la persona pidió perdón. O sea que si pide perdón como quiera no es perdonado. O sea, es lo que claramente yo puedo entender. Como elementalmente explicando. Es terrible porque me impactó mucho este caso de Steven Javier Pérez. Mire, yo veo a Steven Javier Pérez cómo habla y hasta yo misma a veces pienso en olvidarme de lo que hizo. De ese caso, de cómo habló con el demonio, cómo le creyó al demonio, cómo sustituyó al Espíritu Santo. Delante de tanta gente, delante de tantas almas que creen en él, que hasta lo idolatran, que lo tienen como ejemplo, delante del mundo entero a través de las redes sociales. Después Nanichi Rivera fue a República Dominicana, promueve y honra a Steven Javier Pérez y dice públicamente, afirma que Dios necesita personas como Steven Javier Pérez para la iglesia. Y luego yo trato de comunicarme públicamente en la página de Nanichi Rivera, de la pastora Nanichi Rivera. Públicamente fui a su página y le reclamé por lo que ella hizo y que me diera una explicación porque me había herido la fe. Así mismito yo le dije, yo no fui a decirle malas palabras del mundo, como esas que yo sé decir bien grandota, de la vieja Besaida. No, yo le fui y le pregunté, mire, pastora Nanichi Rivera, la acción que usted hizo fue esta y esta. Steven Javier Pérez hizo esto y esto y esto. Y le dije, explíqueme bíblicamente porque me ha herido la fe. Tanto Steven Javier Pérez con lo que hizo y usted, Nanichi Rivera. Me han herido la fe, me han golpeado la fe. Explíqueme a mí más, explíquele a las almas. Explique, porque usted lo dijo a través de las redes sociales sobre Steven Javier Pérez. Lo apoyó, lo promovió, lo honró. Y habló de parte de Dios porque también usó a Dios, que Dios necesitaba gente como Steven Javier Pérez. Esta Nanichi Rivera, boca sucia, atrevida, sinvergüenza, por ponerse de pastor ahí, dejar al marido, porque ahí se supone que el marido de Nanichi Rivera sea el pastor, no ella. Y lo habla una rebelionera, yo que no respetaba ninguna autoridad desde niña, porque me crié herrera en orfanato y en la calle de Puerto Rico, en las letrinas de Puerto Rico. Literalmente durmiendo en las letrinas frente a toda mi familia. Pero así como me crié, así como viví en el mundo, en la calle, hablando sucio, peleando al puño desde los 5 años, sufriendo, careciendo de todo, siendo despreciada, abandonada, pisoteada, maltratada. Me intentaron asesinar mi propia madre unas cuantas veces y par de gente más. Pero así como Dios me sacó de ese mundo podrido y perdido y ha ido sanando mis heridas y me ha ido libertando, y me ha ido sanando en sanidad interior, así mismo aborrezco la maldad en los altares, aborrezco la maldad en los ministerios, aborrezco la hipocresía, aborrezco la traición a Dios y al prójimo, aborrezco la infidelidad, tanto a las parejas como a Dios, aborrezco la gente doble vida. Aborrezco la gente que usa la sana doctrina pentecostal en nombre de Dios en vano y la Biblia, prostituyendo la Biblia, y profanando el lugar santísimo y usando los ministerios. No respetan al Espíritu Santo, se burlan del Espíritu Santo, no respetan a Dios, conocen la condición que tienen. Porque hablan como Steven Javier Pérez, hablan como Nanichi Rivera, que también tiene el don de palabra, que jala a mucha gente, porque Nanichi Rivera habla fuerte, pero Nanichi Rivera, aún con su estilo, arrastra a miles y miles de personas que la siguen y la tienen como ejemplo. Empezando por la gente que ella pastorea en la iglesia. Ella no puede ser la pastora de la iglesia, el pastor tiene que ser el marido de Nanichi Rivera. Entonces Nanichi Rivera tiene el estilo que tenía yo en el mundo. O sea, así. Bueno, el estilo no, porque yo creo que Nanichi Rivera fue lesbiana. Pues yo no fui lesbiana en el mundo. Ahí con la voz que ustedes me oyen, que tengo una voz gruesa, una voz de autoridad, ¿ok? Pero entonces sí, yo pues en el mundo con el carácter fuerte, así, ¿verdad? Quizás con la rebelión, no, quizás no, la rebelión terrible que yo tenía
la desobediencia, huyendo de Dios, etcétera. Pero Nanichi Rivera se trajo para la iglesia eso que ella tenía del mundo. Por eso es que ella es la pastora y el pastor es el que está tocando la guitarrita, el marido. Y claro, lo pone a predicar de vez en cuando para que no digan, pero la que tiene el dominio en la iglesia es Nanichi Rivera. Y Dios le va a demandar a todas las pastoras, a todas las mujeres que están de pastora haciendo este papelón. Yo fui la más rebelionera en el mundo, desobediente. No sé cómo Dios me libró del infierno y de la muerte tantas veces. ¿Verdad? Dios hace como Él quiera. ¿Ves? Pero no estoy dispuesta a traerme la rebelión para la iglesia. Y cualquier rebelión que yo haga en contra de quien sea, en contra de Dios, en contra de mi prójimo en la iglesia, siempre le he dicho, encárgate de mí, Dios. ¿Verdad? Y sigo en el proceso de crecimiento, de formación como soldado en el ejército del Señor. Sigo creciendo en Cristo, sigo siendo limpiada, purificada, sanada de toda la destrucción que me hicieron desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Pero en vez de usted decir que yo hablo de esta manera, y que yo bochincho o que yo me paso criticando, juzgando, porque tengo odio, porque tengo falta de perdón, porque no tengo amor, en vez de usted decir eso, cambie esa mentalidad diabólica, carnal que usted tenga, cristiano y ministro. Mejor diga que yo estuve tan perdida en el mundo, en un mundo tan podrido y fui tan destruida que ahora amo la justicia. Voy detrás de alcanzar el poder practicar la justicia y la verdad. Que aborrezco la injusticia, aborrezco el abuso, aborrezco el bullying, aborrezco la pandilla, aborrezco la mafia dentro de la iglesia, que es lo que abunda hoy día. Aborrezco la maldad, la doble vida en los altares que utilicen los ministerios. Mire, si yo estuviera ejerciendo ministerio y yo estoy mal y yo sé que estoy mal porque no soy anormal, no soy una, o sea, todavía me quedan neuronas en la cabezota, en el cerebro. Yo me sentaría, nadie tiene que sentarme, me siento yo solita y nadie tiene que denunciar mi pecado. Lo denuncio yo misma y me siento. ¿Cuál es el problema? Si a mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Dios es el que tiene la potestad de tirar tu alma y tu cuerpo al infierno. O de hacerte pasar cosas espantosas aún en este mundo. Mire, Steven Javier Peri, Nanichi Rivera, la pastora de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, para los que no, alguna persona que vea este video, escuche esta grabación. Yo soy Salmista Betsaida Andújar Santiago, ¿verdad? Así fue que me llamó Dios, ahora digo yo. Tú tienes que estar seguro de quién te llamó de tal manera. Si te llamó un humano mortal, te posicionaste tú o un humano mortal, o Dios te llama en el cielo de esa manera. Por lo tanto, pues me llamo en Facebook Salmista Betsaida Andújar Santiago. Soy anónima, ¿verdad? Y soy un instrumento de Dios, ¿verdad? Una mensajera del Dios de la Biblia, por su misericordia, para su gloria y para testimonio de que de lo vil y menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los que se creen que son grandes y no son nada en el cielo, y a los que se creen que son sabios pero lo que tienen es sabiduría terrenal diabólica. Pues me llamo también haz morir todos los días el pecado, mata el pecado te matará a ti, con Hebreos 10, 26 al 39, mortificando el pecado, de YouTube y Facebook. Y bendito sea el Señor. Realmente, como le dije, cuando usted se vaya a referir a mí, antes de pensar que yo no tengo amor, que yo estoy llena de odio, que yo soy una destructora dentro de la iglesia, que soy una Jezabela, como usted le dé la gana de hablar, pues mejor, mire, para que no se meta en problemas con el Dios de la Biblia, pues cambie su lenguaje, cambie su mentalidad diabólica y carnal, y piense que al venir del mundo tan podrido, al venir yo del mundo tan perdida, de tanta destrucción, de tanta injusticia, de tanto abuso, de tanto bullying, de tanta cobardía, de tanta maldad,
hacia mi persona. Por eso es que ahora defiendo lo que he creído, como dijo el apóstol Pablo, contiendo ardientemente por lo que he creído en la sana doctrina y en el evangelio de Jesucristo, por la palabra de Dios, ¿verdad? No contienda diabólica de odio. Amo las almas. Ahora mismo, mire, yo le voy a comentar. A pesar de todo, me duele mucho no haber escuchado más a Nanichi Rivera, porque Nanichi Rivera hablará fuerte, pero yo le he dicho, yo estoy dispuesta siempre a recibir la sana doctrina, aunque haya cosas que todavía yo no cumplo en la sana doctrina. Me refiero en lo externo, porque yo estoy apartada de todo pecado lo más posible. Sí me enojo, pero mis enojos me duran poco. Y me aplico la palabra que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Y siempre ando pidiendo perdón. Y mi carácter está en las manos de Dios, para que Él obre con fuego consumidor y con amor, de acuerdo a como yo vaya también esforzándome. Porque si yo no me esfuerzo, el fuego consumidor de Dios va a caer sobre mí. Si yo me esfuerzo, pues Dios va a obrar con su amor también y me va a ayudar, ¿verdad? Pero en cuanto a la apariencia física, a lo externo, hay algunas cosas, ¿verdad?, que Dios sigue perfeccionando en mí. Pero mire, yo defiendo la sana doctrina hasta el día de mi muerte. Aunque yo no cumpla algo en la sana doctrina, que me caiga el fuego de Dios y la espada me traspase. En el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero aquí lo que es verdad, la verdad de Dios es la única verdad. Y esa no la borra nadie. Aunque la neguemos, aunque le arranquemos una cuanta hoja a la Biblia, aunque distorsionemos, quitemos o añadamos a propósito, con premeditación, con conocimiento. Eso no va a manipular a Dios, ni va a cambiar lo que ya está establecido en la Biblia. Las leyes de Dios, los estatutos, los mandamientos, los mandatos. Mire, yo le voy a decir algo, como le estaba diciendo. Nanichi Rivera tiene un estilo fuerte, que a muchos le ofende. Mas sin embargo yo le escuchaba y yo lo recibía. Es más, ella hablaba de la plancha y yo me paso plancha. Es lo que le estoy hablando. Yo hasta ahora no veo la plancha como un pecado, a menos que no te destruya el pelo, porque es parte del templo del Espíritu Santo. Pero si tu pelo está saludable, ¿verdad?, pues no veo que haya ninguna destrucción hacia el templo. Yo me paso plancha en el pelo o me lo dejo rizo, cualquiera de las dos. Pues Nanichi Rivera dice que la plancha es maldición, que tener plancha en tu casa es anatema, que pasarte plancha detiene bendiciones, trae maldición a tu casa, etcétera. Yo no compartía esas enseñanzas de ella, pero más sin embargo yo escuchaba todo. Y yo siempre decía, bueno, Dios, tampoco nunca digo que esto no sea. Simplemente yo estoy siempre abierta en mi corazón, en mi entendimiento, para que cualquier detalle, aunque me parezca que no tiene sentido, lo que sea de la Biblia, o sea de que lo predique un sana doctrina, yo estoy siempre abierta en mi entendimiento a decir, Dios mío, si es así, convénceme con tu Espíritu Santo, háblame, Señor, ¿verdad? Y yo seguir siendo limpiada, santificada espiritualmente y cuerpo, para estar preparada para ese día que vaya a la presencia de Dios, ¿verdad? Y siga creciendo, preparada como varona, ¿verdad?, para toda buena obra, a la altura espiritual que Dios quiere. Pero pues hay cosas que también conozco, que los humanos que son así ministros y ya tienen seguidores y se sienten medio famosos, como que vienen a sentir que el poder es de ellos. Vienen a que ya no quieren dirigir al pueblo y ser instrumentos de Dios, sino ya ellos, ya no quieren dejar que Dios sea el que dirija al pueblo a través de ellos, sino quieren ellos dirigir al pueblo, esclavizando al pueblo, con sus creencias, sus prejuicios, y si les gusta el pelo rizo, pero lacio o no, pues entonces ya ahí esclavizan a la iglesia. Ahora, pero claro, si se divorcian y creen que se pueden casar de nuevo, pues entonces ya eso en la Biblia no aplica para ellos. Ya se pueden recasar. Otros pues dicen que no, porque como viven con su esposa y su esposo lo más bien, pues no te puedes casar de nuevo.
O sea, cada cual, hay muchos que hay que tener cuidado, mucho sana doctrina por ahí, ministros interpretando la Biblia, quitándole y añadiéndole y distorsionándola por lo que les gusta a ellos, por prejuicio y tanta cosa, para esclavizar y por sed de poder, para poder tener a la iglesia como que dominada al gusto de ellos. Y también de eso tenemos que cuidarnos. Por eso siempre tenemos que pedirle al Maestro Perfecto, el Espíritu Santo. Pero pues yo siempre recibía los mensajes de Nanichi Rivera. Steven Javier Pérez también me parece, cuando lo escucho predicando a Steven Javier Pérez, lo escucho predicando y escucho predicando a Nanichi, yo digo, ay Dios mío, Padre, si yo estaré equivocada. Ay Dios mío, Padre, si yo me olvido de lo que él hizo con el demonio ese y yo me olvido y te dejo eso a ti, porque pues no sé, uno lo escucha como predica, lo escucha como si fuera tan linda persona. Como que porque Nanichi predica fuerte, pero se ve como una persona también como que como que cae bien, como que tienen como un carisma, tienen como que algo que por encima de sus defectos caen bien, por eso jalan tanta gente. Y a mí Steven Javier Pérez, yo no tengo nada de forma personal contra él, al contrario, yo lo veo a él y a su esposita, a Steven Javier Pérez con Rideni. Mira que yo escucho mucho desde que salió la alabanza de Rideni. Que porque me ministra mucho mi vida. Que fue la primera alabanza que yo empecé a escuchar, que promocionó Rideni Amador. Hay una palabra del cielo que provocó que me buscaran para destruir y arruinar lo que de mí Dios hablaba. ¡Aleluya! ¿Saben qué? Fíjese, yo de esta niña Rideni no hablo nada. Digo, no sé hasta dónde ella pueda hacer Zafira, junto con Ananía, con el Steven Javier. No sé hasta dónde, ¿verdad? Gloria, alabanzas al Cordero. Pero esa parte se la dejo a Dios. No toco yo ese tema, esa niña a Rideni. Pero tampoco pongo mis manos en el fuego por ella. Porque ella se supone que ponga en su lugar al marido si el marido está mal en algo. Y lo corrija fuertemente por la Biblia. No importa que se enoje, que no le guste. Ella no puede, Rideni Amador no puede congraciarse con el pecado del marido Steven Javier Pérez. Igual que el marido de Nanichi no se puede congraciar con el pecado que cometa Nanichi. Y los errores, pecados de muerte que vaya contra la palabra de Dios y contra el Espíritu Santo. Igual mismo Nincy López y allá, que también los voy a ponerle los shorts de Haz morir todos los días el pecado, a Nincy López y allá al marido, a Mickey Mulero. Otros también que están, el diablo se los está arrastrando, oye, y no se quieren dar cuenta, no les importa nada. Ni porque Dios la ha postrado en cama a Nincy López, una sierva de poder. Oye, que Dios la ha llamado y le ha dado dones y talentos y se crió en el Evangelio y nació en el Evangelio. Nincy López también, que es hija de pastores, que yo no lo sabía, me vine a enterar hace poco. Nincy López, que yo le he corregido también, ¿verdad? Esta anónima que soy yo, esta don nadie para ustedes, los mortales, he corregido a Nincy López, a Mickey Mulero, mire, y ellos no, yo estoy segura que yo no soy la única que le he corregido. Porque cuando Dios quiere corregir a un siervo, un ungido, antes de Dios permitir cosas sobre esa persona, Dios le manda no un aviso mucho y de diferentes maneras. Pero cuando están ya así en el error, cuando ya están caminando, que el diablo le ha conquistado el corazón, no hay santo. Perdonen que lo diga de esa manera. Pero no hay, Dios mío, eso es un decir, pero no hay mensajero que Dios le envíe que lo saque del error. Pues yo escucho a Steven Javier Pérez, todos los videos que hace, haciendo chistes con la esposa. Y óigame, yo hasta me río, yo gozo con ellos. Cuando yo separo lo que él hizo, la blasfemia, la traición que le hizo al Espíritu Santo, ¿verdad? Como quebrantó la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y como también hirió mi fe sin él darse cuenta, porque Steven Javier Pérez no me conoce. Quizás para él yo no soy nadie, pero para Dios soy alguien especial. Como que me protegió desde el vientre de mi madre cuando mi mamá me intentó abortar y matarme. Y cuando mi mamá me intentó matar con un martillo a los 6 años. Y como mucha gente intentó matarme en Puerto Rico. Y como dormí en las calles, en los ríos, en las plazas y nadie me pudo tocar ni un pelo.
¿Eh? Cómo dormía yo en los patios de las casas. En Puerto Rico, por allí por Guayama, por todos los lugares. En los peores pueblos como Ponce, Bayamón, Villalba, tantos pueblos. ¿Eh? Y Dios me protegió, yo siendo una niña. Pues mire, ahí yo misma me doy cuenta y confirmo. Cuando más sola me sienta y cuando más los demás me menosprecien, sé que Dios estuvo conmigo y me amó. Porque me preservó, porque estuvo conmigo en todo mi caminar y yo no lo sabía. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tengo el celo del altar de Dios. ¿Ok? Y de las almas. Porque las almas las compró Jesucristo y son valiosas, Dios mío. Son sagradas, gloria a Dios. Entonces, fíjese, Steven Javier Pérez, lo amo mucho en el amor de Cristo. Y Arideni Amador, su esposita, me hacen reír mucho en sus videos. Pero eso no borra lo que Steven Javier hizo y eso es lo que me molesta y me indigna. Y eso es lo que expongo y denuncio. Porque hirió mi fe y aunque él no me conozca, yo soy un alma. Que aunque Dios me ha dado cierto conocimiento, cierto entendimiento de la palabra al pie de la letra por la sana doctrina, y eso me ha hecho permanecer en eso mismo, en la sana doctrina, que por más que el diablo me intentó destruir de tantas maneras, yo no he caído de que, ay, me fallaron en el pentecostalismo, porque a mí me han hecho muchas diabluras en el pentecostalismo. Desde que tenía 15 años. Me robaron lo más preciado que se le puede robar a una mujer. Cuando tenía 15 años, los pentecostales de sana doctrina de allá de Junco, Puerto Rico, del barrio Mangó, al lado del último orfanato de monjas que tuve, casa de todo. Y si yo fuera otra, yo tengo las suficientes excusas para decir que no quiero saber de los pentecostales. Mi mamá, aunque traicionó a Dios para irse a la brujería, a la hechicería y al catolicismo, mi mamá fue pentecostal a los 13 años, mi abuela también. Y otras personas que me han fallado, pentecostales. Pero yo he permanecido en el pentecostalismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que me ha convencido con su Espíritu Santo de que esa doctrina es la verdadera y nada más que se acerca sin ser la perfecta, que la sigan perfectamente al pie de la letra, ¿verdad? Pero el pentecostalismo fue instituido por Jesucristo antes de subir al cielo cuando los mandó al aposento alto, 120, a esperar al Espíritu Santo. El día del Pentecostés vino como viento recio el Espíritu Santo, aleluya. Y asimismo en el monte Sinaí vino el Espíritu Santo en forma de fuego, ¿verdad? Bajó como fuego a escribir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Bendito sea el Señor. De allá de Moisés en el antiguo pacto también fue el día del Pentecostés. Y en Jerusalén, en el monte de Sión, también fue en el día del Pentecostés. Por lo tanto, o sea, no hay casualidades en la palabra. No, según no se le puede quitar ni jota ni tilde, tampoco hay casualidades en la Biblia. Por lo tanto, el Pentecostés es la doctrina verdadera. Nos guste o no nos guste. A mí nunca me han gustado las faldas. Yo llevé años para poder aceptar las faldas en mi vida. Yo me las ponía y volví y me las quitaba por los pantalones. Botaba todos los pantalones y me compraba falda y volví y botaba la falda y me compraba los pantalones. Una lucha terrible porque yo aborrezco los pantalones. He tenido que irlo aprendiendo a amar porque es lo que Dios manda. Las faldas las he tenido que ir aprendiendo a amar porque es lo que Dios manda. No, antes yo no quería estar sin arete en las orejas. ¿Ah? Tantas cosas. Ok, tampoco quería dejar de pelear al puño. Todo lo quería resolver de esa manera. Y contestarle a la gente de la forma en la que usted a lo mejor no soportaría. Y así, ¿verdad? Igual que las bebidas alcohólicas, igual que todo lo del mundo. Este es un tema que voy a estar hablando una y mil veces. En donde quiera que tenga la oportunidad en las redes sociales, primeramente. Lo que es las bebidas alcohólicas, el cigarrillo. Ok. Tantas cosas que no voy a hablar aquí ahora. Pero que yo no las dejé porque no las dejé porque me dejaran de gustar. Las dejé por amor a Cristo porque se lo merece. Las dejé por amor a mi salvación. Las dejé por amor a las almas para poder ser transformada y preparada y capacitada para poder ser instrumento útil y poder dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y por toda la destrucción que viví en el mundo no fue en vano, para que yo pueda ser de bendición a las almas. Tanta necesidad que hay en la calle, tras de cada puerta.
Bendito sea el Señor, yo pueda ser de bendición a las almas. Bendito sea el Señor y, o sea, Steven Javier Pérez, lo amo mucho, a su esposa Rideni Amador, pero que sepan, si algún día se enteran que hirieron mi fe, golpearon mi fe, igual que Nanichi Rivera, de Puerto Rico, la pastora. Yo soy de Puerto Rico, natural. Nací en Puerto Rico, en Guayama, Puerto Rico, en el área sur, ¿verdad? Me crié en orfanatos en Puerto Rico. Me crié en la calle, en los ríos, en las plazas, en las letrinas, frente a toda mi familia, porque yo tengo una familia grande, parientes de sangre, una familia grande de parientes de sangre, a ninguno le importó. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a ninguno. ¿Ok? Y eso lo he dicho en las redes sociales. Entonces, pero quiero que entiendan que no hablo por odio, ni hablo... no hablo por odio, no hablo por falta de perdón, por lo que tenga que ver mi testimonio en cómo yo hablo, nada tiene que ver, al contrario. Los que venimos de un testimonio tan terrible y tan espantoso, cuando venimos a este camino de santidad, cuando venimos a este camino de justicia y de verdad, lo que queremos es aprender. Lo que queremos es vivir lo correcto, aunque nos tengamos que obligar, aunque tengamos que pagar el precio que sea. Bendito sea el Señor. ¿Usted ve? Dios nos sigue moldeando. Si yo tengo un poco el hablar de la vieja Betsaida, aprendí a ser fuerte, porque tuve que defenderme sola en la vida contra el mundo. Contra la primera que me tuve que defender fue contra mi madre desde muy pequeña. ¿Verdad? Igual que contra todos los demás adultos. Y en fin, imagínense. Pues eso sí, hablo un poco fuerte y quizás Dios vaya moldeando eso, pero Dios me ha dicho que no va a quitar mi carácter. O sea, solamente moldea. ¿Ok? En mí es moldear. Bendito sea el Señor. Así es que amamos la justicia y la verdad. Queremos practicarla de forma personal. Queremos ser nosotros los primeros que seamos, ¿verdad?, disciplinados por la mano de Dios y corregidos por la mano de Dios, como lo he sido yo, ¿verdad?, en todo tiempo, y usted no ha estado ahí, ¿verdad?, con todas las pelas espirituales que Dios me ha dado, las postrajes en cama que Dios me ha dado, las enfermedades que Dios ha puesto en mí, y después he tenido que esperar la sanidad por años, hasta que 1 año, 2 años, hasta que Dios me trae sanidad, verdad, y calma en síntomas terribles y espantosos. También me ha quitado todo en lo económico. Soy una profesional, soy enfermera graduada 2 veces, soy enfermera práctica y enfermera graduada. ¿Ok? Estudié, he trabajado, he luchado, he puesto negocio, etcétera. Dios me ha permitido muchos fracasos, muchas pérdidas. ¿Ok? Y ahí es lo que yo le digo, lo que me da, lo más que me da autoridad y autorización de parte de Dios para corregir, para hablar, para denunciar, para exponer la maldad dentro de la iglesia y los altares y en los ministerios. Mi mensaje va directamente, específicamente para los ministerios y los ministros doble vida y que hacen unos pecados de muerte y siguen en los altares. Bíblicamente están descalificados para seguir ejerciendo el ministerio y siguen ahí, maldiciendo las almas, transmitiendo muerte prematura, transmitiendo maldiciones, transmitiendo demonios de alto rango, muertos espiritualmente, donde el Espíritu Santo se sale de esos lugares. Ya no puede obrar en las vidas por culpa de ustedes, ministros falsantes, doble vida, que han pecado de muerte y no se bajan del altar, no se sientan a purificarse, a santificarse, o simplemente ya no pueden volver al altar. Bíblicamente. Porque si son tan sana doctrina, vamos a aplicar la sana doctrina como es. Porque es lo que le digo, cada cual aplica la sana doctrina como le da la gana. Ustedes creen como Steven Javier que no te puedes recasar, que el matrimonio es para toda la vida y te tienes que quedar solo o sola.
Bueno, pues también aplícate que te tienes que bajar del altar si cometes un pecado de muerte. Tienes que soltar el ministerio. En esa no lo crees, ¿verdad? Bíblicamente no se te aplica, ¿verdad? Bueno, pues para que vean lo que es el hipócrita y cómo pueden llegar al infierno por quitar, añadir o distorsionar la palabra a su gusto y conveniencia. Se llama Apocalipsis 22:19 y Deuteronomio 4:2. Que también en vida le pueden caer las plagas como las de Egipto, como dice Deuteronomio 4:2. Mira la mamá de Steven Javier y la hermana más atrás lo que le sucedió. Y él no sabe lo que le pueda suceder en unos cuantos años. Dios no lo quiera. O a sus hijos. O a su esposa. Entonces, creo que hasta aquí voy a dejar este mensaje. Lo único que le digo es que lo que está pasando en los ministerios alrededor del mundo, esto es global, en las redes sociales, es una plaga, una pandemia sin fin. Los ministros, doble vida, hipócritas, porque entonces hablan de sana doctrina, pero se la aplican cuando le conviene, igual que Nani Chirivera. Nani Chirivera es sana doctrina. Ay, la ropa, tiene que barrerle el piso con la falda. Y el maquillaje, y los lentes de esto, y la plancha. Pero ella no piensa que ella tiene que decirle: no me llamen pastora, yo soy la esposa del pastor. Ah, no, ahí no aplica la sana doctrina. No sean hipócritas, por Dios santo. Esa es la parte en la que les hablo y después me dicen que no tengo amor. Esa es la parte que les reclamo. Porque ustedes tienen que darme testimonio a mí. Porque aunque yo hable la palabra por aquí, ¿verdad? Y Dios me ha dado la autoridad y la autorización, yo sigo en la información. Ustedes son los viejos ahí en el evangelio. Como se llama Steven Javier Pérez el anciano. Y allá Nani Chirivera también. O sea, también mi testimonio del mundo, desde el vientre de mi madre, todo mi testimonio no fue en vano, me da autorización y autoridad de parte de Dios para hablar también. Para denunciar lo malo. También denuncio lo malo de mis parientes de sangre. Les guste o no les guste. Y los amo, como ellos no me amaron a mí. Pero yo lo dije, yo no le tapo el pecado ni a mí ni a nadie. Ahora, el que tenga un pecado que yo esté haciendo en el presente, que me lo diga y que lo exponga. Donde sea mis parientes de sangre o quien sea. Y mi pasado, pues no lo pueden exponer porque pues mi pasado Dios lo echó al fondo de la mar. Pero aún en mi pasado no hice las aberraciones y las barbaridades que están haciendo en los altares muchos ministros y ministras. Aún cuando estaba fuera de los caminos de Dios, aún cuando no conocía a Dios, aún cuando yo no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, ni al Espíritu Santo en mi vida, no cometí los pecados bárbaros que cometen muchas y muchos en los ministerios y dentro de la iglesia. Como el aborto, la idolatría, la hechicería, destruir a los demás. Porque si exponer la maldad y la doble vida de los ministros y los pecados de muerte de los ministros, eso es yo tener maldad. ¿Cómo se llama lo que están haciendo ellos? En contra de Dios y en contra de la iglesia. O sea, no sean perversos ustedes y mentirosos, hipócritas, y no sean ciegos espirituales, porque realmente no van a conseguir nada bueno. Bendito sea el Señor. Yo no tapo pecados de nadie, ni de mis parientes de sangre, ni sea hijo, sea nieto, sea quien sea. Y pecados míos tampoco. Yo no tengo ningún secreto de mi vida ahora mismo. Ninguno tengo. ¿Ok? Todo mi pasado está expuesto con algún testigo en este mundo. Por ejemplo, había un solo secreto que yo tenía y se lo conté a mi hijo Ricky Angel, que tiene 22 años. Todo lo demás es público. No tengo ningún secreto. Ni estoy cometiendo algún pecado que alguien me pueda sacar alguna doble vida en lo oculto, en lo secreto. Solamente que me enojo, sí me enojo y se me pasa en 5 minutos. Tampoco me justifico, porque siempre se lo digo a Dios: Dios mío, moldéame, porque no quiero que mi carácter me lleve al infierno. No quiero que mi carácter realmente yo lo vaya a minimizar y vaya a ser un obstáculo para mi salvación o para yo dar testimonio de que Cristo vive en mí. Primeramente a mi hijo, en mi casa. Porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Pues mira, pero mi hijo es mi primer ministerio, que es el que vive conmigo en la casa. Bendito sea el Señor.